Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. La vida es un contrapeso. Bienvenidos al programa del día de hoy. Yo soy Wilmer Rosas en el show de la información al mediodía como usted lo quería. Las conexiones por las redes sociales, @contrapeso3, @wilmerrosas25 y www.wilmerrosas.com para que también observen el video posteriormente, lo analicen, etcétera. Bueno, hoy hay un invitado muy especial, de esos que privilegian nuestro espacio con larga referencia, profesor de Liesa, economista y además presidente de Data Analysis, Luis Vicente León. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno tenerte aquí. Las elecciones del 8 de diciembre representan de alguna manera un plebiscito, algunos más simbólicos, otros dicen que no. Sin embargo, lo que ocurriera en esa fecha marcará la victoria de uno, la consolidación del otro, la derrota de uno, la derrota del otro, porque la oposición dice, bueno, nosotros podemos ganar en números de votos, que no implica ganar en número de alcaldía, lo cual es una de tus tesis importantes en tus trabajos de análisis de estadística. Sí, bueno, primero yo creo que siempre cualquier elección es relevante y marca, digamos, cambios en la dinámica política de un país. Aunque yo soy un poco alérgico a esas declaraciones de los políticos de cualquier lado, que les encanta decir, esta es la elección más importante del resto de nuestras vidas. Y todas son importantes, hay algunas más relevantes que otras. Pero en esta, más que importante, yo diría que hay unas connotaciones especiales, diferentes. ¿Y cuál es la connotación especial? La connotación especial es, en efecto, que lo que está buscando el gobierno y lo que está buscando la oposición parecen ser cosas distintas. La oposición ha planteado lo que tú has de alguna manera colocado sobre la mesa, y es un plebiscito simbólico alrededor de la evaluación de gestión del presidente Maduro. ¿Y por qué la oposición hace esto? Pues le conviene y creo que era su estrategia adecuada. Para la oposición es muy importante que la gente vote. Es decir, tú tienes que lograr que la gente se mueva y participe. Claro, pero históricamente las elecciones municipales no arrastran tanta gente como las presidenciales. Por eso la conviertes en un plebiscito. Es decir, para ti es vital que tu gente se manifieste y vote. Sobre todo, para ti como oposición, es clave esa participación porque tú vienes, primero, de una derrota previa. Pero además de que vienes de una derrota previa, vienes de un discurso que indica que esa elección tú en realidad la habías ganado, pero te la robaron, hubo fraude, el Consejo Nacional Electoral no funciona, todo ese discurso que hace, pues normalmente desmotiva a la participación. Lo cual no genera un capital político importante. Tú necesitas como oposición ir, ganar, tener alcaldes, porque además los alcaldes son vitales en la oxigenación de la oposición. Ahora, pero vamos, ya a escasos 2 meses de las elecciones, no pudiera preverse, según los elementos de opinión estudiados por ustedes, las respuestas que dan esos estudios de investigación, ¿no puede surgir una fuerza alternativa en este lapso? Es decir, ¿los independientes no tienen sentido en este país? No tienen sentido y yo creo que visto hacia el futuro es probable que surjan algunas fuerzas que pueden ser distintas a las que nosotros estamos viendo hoy. Es decir, yo estoy completamente seguro que en el futuro vamos a ver esas pugnas internas, por ejemplo, en el chavismo, que son entre los pragmáticos y los ideológicos, se pueden convertir en una oferta alternativa en el futuro. Y luego, dentro de la oposición, pues también van a haber algunas fuerzas que intentarán independizarse de esa unidad, que es una unidad indispensable hoy, porque está luchando contra una fuerza, digamos, muy homogénea, que es el chavismo desde el punto de vista electoral, pero que en el futuro pues, pudiera, digamos, colocarse como una, digamos, oferta concreta, distinta, alternativa, que venga de la oposición. Ahora, pero no creo que eso va a ocurrir tan rápido como de aquí a las próximas Vicente, elecciones. permíteme rasgar el velo, quizás suerte de perogrullo en esto de lo académico estadístico, pero desde el punto de vista estadístico,
es válido en este momento o existe el centro político? Existe, pero ese centro político se encuentra de alguna manera preso de la polarización. Es decir, cuando tú llegas a la elección, tú puedes estar en el centro. O sea, pero tú llegas a la elección y tú tienes que definir. Entonces tú teóricamente te defines o por la oferta chavista, o por la oferta opositora, o por una oferta independiente. Pero esa oferta independiente en realidad no existe. Es decir, no existe con la solidez que requieren estos actores y por lo tanto terminan prefiriendo a alguno de los polos, con lo cual normalmente se definen o por el chavismo o por la oposición. Ahora, pero en la idea de alcanzar mayor cantidad de votos como desideratum opositor, implica que tú entiendas que la alcaldía como tal es menos importante que alcanzar la cantidad de votos, porque finalmente tú necesitas los espacios en lo que se refiere al ejercicio de las políticas públicas, de llevar adelante estrategias políticas. Claro, y yo creo que la oposición reconoce abiertamente la importancia de esos alcaldes para ella, pero lo que ha decidido una estrategia de mercadeo político distinta a llamar a votar por el alcalde para que te resuelva el problema de la acera o el problema de la basura o el problema de la seguridad. Eso va a estar en el debate del candidato. Pero la oposición como globalidad, ¿qué decide? Decide que le conviene más llamar a un voto castigo en contra de Maduro. Un voto castigo que evalúe la gestión de gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque tú vas a tener un montón de opositores que pueden estar apáticos en la participación y que podrían no votar si tú le estás diciendo que venga a votar por el alcalde de Parapara de Ortiz o el alcalde de Altagracia Orituco y dice, no, eso no me interesa ahorita. Ahora, haciendo una conexión entre lo que es la cultura política, los elementos de la historia electoral, uno percibe rápidamente que finalmente el elemento de la conexión de lo emocional se impone. El que tenga más mercadotecnia política, el que tenga mayor posibilidad de arrastre de sus propios electores, esa plataforma de los partidos, se impone. ¿Eso va a seguir siendo así? Sí, pero además no es nuevo. Es decir, esto no le gusta a mucha gente cuando yo lo coloco sobre la mesa, pero es la verdad. Es decir, nosotros tenemos un país que no tiene tanta capacidad de pensamiento abstracto, donde una mayoría de la gente no puede interpretar adecuadamente los discursos políticos. Entonces, ¿con qué se conecta? Con emociones. Que van desde el pitico de Piñerúa, las canciones de Carlos Andrés o ese discurso impotente de Chávez. Tenemos que hacer el primer corte. En el programa es Luis Vicente León. Ya venimos. Continuamos con Luis Vicente León. ¿Sabes qué? Bueno, yo me desayuno los domingos leyéndote en el Universal, a ti de Emeterio y a otros articulistas importantes, pero en el seguimiento que yo hago, fíjate, yo interpreté algo así como que tú estabas diciendo, Luis Vicente, que al gobierno no le queda otro camino que hacerlo bien para poder salir del atolladero. Pero sería algo de muy a priorístico e ingenuidad de mi parte desde el punto de vista informativo si me quedara allí. Y es porque yo tengo que hacer la conexión con el tema del dólar. Es decir, o lo hacen bien en este momento o fracasan. Y fracasan ellos, va a fracasar todo el mundo. El innombrable, el Voldemort de la finanza, en términos de dólares, porque no nos permiten hablar de eso, ha llegado a la estratosfera, ¿no? Y tú decías precisamente, se va a controlar de esta forma. ¿Por qué no nos introducimos en esas aguas para que la gente entienda qué es lo que está pasando en materia de... Sí, fíjate, lo primero, solo como una referencia general, aprovechando que lo colocaste sobre la mesa, es decir, que la, digamos, estrategia de tratar de evitar que la población hable del tema no resuelve el problema. Es decir, que tú hayas prohibido que la gente pueda hablar de cuánto está el dólar negro, no impide que el dólar negro, primero, esté completamente enloquecido y segundo, tenga impactos
severo sobre la economía. Son niveles Y eso es históricos exactamente lo mismo en el tema del abastecimiento, desabastecimiento, en el tema, o sea, tú no vas a resolver ese problema porque tú prohíbas o impidas que los medios de comunicación conversen sobre eso. Es decir, ese no es la ruta para resolver un problema, como tampoco la ruta, por ejemplo, si tú tienes un problema con el pan y escasez de pan, lo último que tú puedes hacer es cerrar panaderías. Si tú tienes un problema con la carne, lo último que puedes hacer es perseguir a los carniceros. Tú tienes que generar incrementos, estímulos, inversión, nuevas panaderías, nuevas carnicerías, nueva inversión privada. Así se resuelve el tema. El tema específico cambiario, que es el que tú has colocado sobre la mesa. ¿Cuál es el problema? Es decir, hay muchos problemas en la economía y yo no dudo que hayan personas además que se aprovechan de esas distorsiones, que hay especulación, que hay acaparamiento, que hay contrabando de extracción, que hay algunos actores que pueden estar manipulando el proceso económico. Eso puede ocurrir. Y el gobierno puede tener razón que hay actores que en la práctica usan ese tipo de estrategia. Pero ese no es el problema de centro. Ese no es el problema de fondo en Venezuela. El problema de fondo es que eso ocurre porque tienes políticas de control extremo que generan esa distorsión. ¿Por qué no hay dólares adecuadamente? No hay dólares adecuadamente porque tienen un tipo de cambio ficticio a 6.30 bolívares por dólar, que no es el valor de esa mercancía. Tú decías que tenía que estar alrededor de 12 o 15. En lo que sea, porque yo ni siquiera soy capaz de determinar cuál es el valor de ese mercado, porque eso lo tiene que registrar el mercado. Pero fíjate una cosa, para ti, porque el análisis es muy importante y se introduce un elemento político, porque política financiera. Si el gobierno coloca el dólar en niveles que los economistas señalan como pertinentes, la oposición política dice está devaluando. Lo cual también es un error, porque en Venezuela vivimos de hipocresías políticas permanentemente. Ahí es decir, ¿qué es lo que la oposición tendría que Eso no le va a gustar a la oposición, lo que estamos diciendo en este momento. Pero ¿qué es lo que la oposición tendría que decir en este momento? Es decir, que tú tienes que tener una nueva política económica que incluya varias cosas, que incluye una política fiscal y monetaria seria, que no es, pero además incluye devaluar, porque tú no sales de esta crisis sin devaluar. Entonces, tú no puedes venir a atacar al gobierno porque devalúe. Porque tome las medidas, pues. Tú tienes que atacar al gobierno porque no devalúa. Sí, porque el problema en Venezuela en este momento o porque no es eficiente. Es que no estás reflejando el valor real de la moneda. Claro, si el gobierno solo devalúa y no resuelve el problema que ha ocasionado la depreciación de la moneda, tampoco ha hecho nada. ¿Por qué? Porque si tú devalúas y no resuelves lo que te obligó a devaluar, ¿qué es lo que va a ocurrir dentro de un mes? Que tienes que volver a devaluar. Y dentro de 5 meses, que tienes que volver a devaluar. Porque tienes que resolver la raíz del problema. ¿Y la raíz del problema dónde está? La raíz del problema está en que tú no tienes una política de estímulo a la inversión privada, que tú no tienes una política que estimule la oferta de productos en Venezuela, que tú no tienes una política que ocasione competencia y que esa competencia genere estabilización en los precios. Y con esa estabilización en los precios se estabiliza el tipo de cambio. Pero a la par de eso, hay una crisis como generalizada de la población en la idea de alcanzar el dólar como sea. Déjame comprarlo a lo que sea. ¿Por qué? Bueno, si yo, haciendo un ejemplo muy simple para todos los televidentes y para ti, es decir, si yo me paro en una esquina y digo que voy a vender dólares a 6.30, que es equivalente a decir que los voy a regalar. O sea, yo le voy a regalar a usted dólares a 6.30. ¿Qué crees tú que va a pasar? Es decir, que voy a tener una línea, una cola gigante de gente que quiere comprarme o recibir esos dólares regalados. ¿Voy a tener yo dólares suficientes para entregarle a todo el que lo quiere? No, no importa cuál sea mi ingreso. No importa cuántos dólares yo tenga. Si yo lo voy a regalar, no tengo suficientes. Siempre va a haber más gente. Entonces, cuando el gobierno se para en la esquina y dice que le va a regalar al mercado dólares de 6.30, ¿qué hay? Pues la lista gigante. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Escoger a quién sí y a quién no.
¿cuánto le voy a dar? ¿Cuándo ¿Qué se lo voy a dar? sectores son más importantes? Bueno, Claro. ¿y es que acaso el gobierno es Dios, que puede saber cuánto es que necesitas tú en verdad y cuánto necesita el otro y cuándo lo necesitas para que la mercancía esté? No, pues eso no existe, o eso solo lo hace Dios, que por cierto tampoco lo hace, o lo hace la dinámica del mercado. Es decir, la dinámica significa la gente que por ensayo y error importa mercancías, coloca los productos en el mercado, etc. Si tú intentas sustituir a Dios o al mercado, que fue lo que hicieron en octubre del año pasado, cuando el doctor Giordani era ministro de Finanzas e intentó sustituir a Dios, diciendo que él era capaz de determinar, el gobierno es capaz de determinar lo que necesita el pueblo, bueno, entonces tienes como resultado esto, que no solamente no sabes lo que necesita el pueblo, sino que no sabes ni puedes controlar las ofertas de dólares, las ofertas de productos, y se genera toda esta crisis de precio y abastecimiento que estamos viviendo. Algo muy natural y sencillo, la gente podría decir, ahorrar en dólares es bueno. Bueno, lamentablemente el estímulo a ese ahorro en dólares de la población venezolana ha sido gigante y no tiene nada que ver con el chavismo. Es una estructura que aprendiste desde el Viernes Negro en 1983 y de ahí para adelante prácticamente no hay nadie que no ahorre en dólares. Los ahorros en bolívares además son una locura. Si tú metes tus bolívares en el banco y el banco te paga una tasa de interés que es más baja que la inflación, ¿qué estás haciendo? Perdiendo Dinero, claro. Entonces, en Venezuela, o la gente ahorra en La dólares, la llamada tasa activa es menor que la inflación. o la gente se consume todo lo que tiene. Esas son las dos grandes estrategias que ha usado el venezolano, lamentablemente, que tenemos que resolver. Bien, tenemos que hacer un nuevo corte. Creo que hubo la tasa, corrígeme rapidito, la tasa pasiva es la que nos cobran por los créditos. La tasa pasiva es la que te cobran. La tasa activa es la tasa que te cobran por los créditos. La tasa pasiva es la que te paga. paga. El banco paga. Entonces estuve en lo correcto, ¿sí? pero realizando o ratificando con el especialista. Ya venimos. Continuamos con Luis Vicente León. Bueno, ¿sigue la rivalidad pragmáticos versus ideológicos en el gobierno o ya eso cambió? No, sin duda. Yo creo que además esa rivalidad se ha ido agudizando y explica por qué el gobierno no ha tomado medidas que son indispensables. Perdón, Emeterio Gómez, que estuvo acá también con nosotros, nos decía que el gobierno tenía que definirse y tomar decisiones. En esa definición decía, yo soy eminentemente más capitalista. O sea, es lo que él decía, Emeterio. ¿Tú vas por ahí, por ese camino? Emeterio tiene una posición dura en el tema de las definiciones. Es decir, para Emeterio realmente o tienes que ser abierto capitalista o tienes que ser comunista. Y bueno, y defínete lo que tú eres y ve y obviamente además él añade que si eres comunista está garantizado el fracaso. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las políticas de control, desde el comunismo hasta el socialismo, que intenta ser un poco más light, pero que eventualmente, digamos, que el socialismo que está basado en los controles de la economía y no el socialismo que está basado en la responsabilidad social, en la que yo estoy completamente de acuerdo, fracasan siempre por los controles. Pero yo soy, digamos, un poco menos, yo me meto más en los grises. En la escala de grises. Y creo que existen algunas posibilidades intermedias, que no, aunque entiendo la posición de Emeterio, yo sí creo que tú puedes tener una posición un poco más intermedia que pueda funcionar, aunque siempre va a ser más fácil si estuvieras ubicado en el plano de la apertura, que yo coincido con Emeterio, es el mejor. Creo que si nosotros partimos de la restricción de que el gobierno venezolano no va a ser nunca completamente abierto y que tiene unas limitaciones políticas para hacerlo, yo sí creo que puede ser mucho mejor que lo que estamos viendo en este momento. ¿Y cómo puede ser mejor? Puede ser mejor si tú, por ejemplo, dentro de ese elemento subóptimo, decides subsidiar el tipo de cambio y mantener Cadivi, que es el planteamiento del doctor Merentes hoy. Vamos a mantener Cadivi,
pero vamos a tener un tipo de cambio libre. Es decir, vamos a tener un pedazo del mercado que funcione, que sea abierto y donde se trancen el 60-70% de todas las operaciones de Venezuela. Eso impacta rápidamente al dólar negro. Y dejemos 20 o 30% subsidiados para Cadivi o para SICAT, porque el gobierno quiere meterse la mano en el bolsillo y ayudar a la población más pobre. Yo estoy de acuerdo. Supón que vas a ese mercado abierto, ese mercado donde puede flotar abiertamente el tipo de cambio. Bueno, si el mercado es libre, si tú no vas a establecer restricciones, si todas las personas que quieran conseguir dólares van a poder conseguirlo en ese mercado, y si el gobierno está dispuesto a colocar recursos en él, ese mercado va a ser un mercado infinitamente mejor que el mercado negro. ¿Y ese mercado no podría ser controlado por aquel que tiene mayor capital? Bueno, pero es que el que tiene mayor capital, ¿quién es? El que tiene mayor capital es el gobierno. Y el gobierno será la oferta de divisas en ese mercado. Es decir, si tú tienes un mercado abierto y flotante, el mercado negro desaparece y ese se convierte en el referente. Puede ser más bajo ese dólar en el mercado libre, tercero, que crea el gobierno, puede ser más bajo que el mercado negro hoy. Claro que va a ser más bajo. ¿Y va a ser más bajo por qué? Va a ser más bajo porque en ese mercado hoy no hay oferta. Y al no haber oferta, el precio se volvió loco. Pero además, al haber una ilegalidad en la operación del mercado negro, tú estás pagando una prima por el riesgo de operar en un mercado ilegal. Eso lo estarías aniquilando. Y ese mercado será un mercado más bajo. Ahora, ¿va a ser más caro que 6.30? Mucho más Pero caro. háblanos, precísanos una cosa. ¿Hay divisas o no hay divisas? El elemento de la cesta OPEP en $106 antes de ayer prevé estar cubierto en esa materia. El tema de las divisas o de las reservas internacionales en oro, es decir, la gente común pregunta ese tipo de cosas. Hay dos elementos en tu pregunta. La primera pregunta es, ¿hay plata? Es decir, la verdad que existen problemas financieros significativos y ha habido una caída relevante en las reservas internacionales líquidas del país porque evidentemente tú tienes una política inadecuada de regalo de divisas. Y como estás regalando las divisas a 6.30, no hay ni reservas, ni ingresos, ni flujo de caja, ni precio del petróleo que aguante. Entonces, pero no es verdad que el gobierno venezolano está quebrado. ¿Sí? No es verdad que tú importas con las reservas internacionales, tú importas con el flujo de caja y el flujo de caja está ahí y entra el chorro de dólares, entra todos los días y entra de tus exportaciones petroleras. Si bien es cierto, no han crecido de manera significativa, siguen siendo importantes y suficientes para importar las mercancías que el país necesita. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es de ingreso, el problema es de divisas en términos del precio al que la estás vendiendo. Es decir, si tú no subes el precio de esa divisa, si tú no devalúas el tipo de cambio, si tú no permites un mercado flotante, entonces ahí es cuando el problema de los ingresos es un problema. Pero no porque sea bajos los ingresos, sino porque es alto el gasto que tú tienes fundamentalmente regalando las divisas venezolanas. Ahora, ¿sabes que uno cada vez que viaja al exterior te percatas de un comentario general del venezolano? El venezolano se ufana de tener la gasolina más económica del mundo. Un error terrible que comete y cualquiera que se sienta feliz porque la propina que le da el bombero es más grande que lo que le paga por la gasolina, no está entendiendo que ahí se está yendo en los hospitales que no tenemos, ahí se está yendo en los maestros que no sirven, ahí están los pupitres que no tienen tus hijos, ahí está básicamente el desastre de la infraestructura, regalándote una gasolina que no estás pagando y que le cuesta fortunas a tus hijos en el futuro. Esa es la visión que tenemos que tener. Entender que nosotros tenemos que tener productos y pagar por ellos, que tenemos que pagar precios justos, que los precios justos en gasolina, en servicios, en dólar, tiene que pagarse. Tiene que estar en el nivel adecuado, en el nivel pertinente. Y para que estén en un nivel pertinente, número uno, tienes que poner un precio justo. Y número dos, tienes que tener una política económica que garantice que esos precios sean estables en el futuro. Pero esa política no es un congelamiento de precios
absurdo cuando tú tienes una economía inflacionaria, que lo único que intenta es esconder la fuente del problema. Mira, cuando yo estaba chiquito y estaba en Tobar, por allá en Mérida, así, había un problema con escasez de huevos. A mí me encanta este cuento para mis estudiantes. Había un problema, no se conseguían huevos, además estaban carísimos los que se conseguían. Y llega la señora que trabajaba en la casa de mis tíos y le dice, doñada, a mi tía, allá en San Francisco, que es un pueblito que queda cerca de Tovar, los huevos están a medio. Y mi tía le dice, mire, ¿por qué no me trajiste? Porque no había. O sea, puede estar a medio, puede estar a una puya, puede estar locha. El gobierno te puede decir que están regalados, pero si no hay, el precio de esos huevos es infinito. El precio de un bien que no existe es infinito. Bueno, coman huevo. Ya venimos. Bueno, continuamos dándole brillantez al concepto del programa Contrapeso. Mira lo que dice Luis Vicente. Mira, ha dicho aquí cosas extraordinariamente importantes. Pero el detalle este de la gasolina, yo lo escucho a diario. Y es verdad. Tú llenas el tanque con 2 bolívares 50 y le das 3 bolívares al bombero. Entonces, pero no te estás dando cuenta de lo que está faltando, de lo que estás dejando de hacer. Pero a la par de eso nos dicen que la estructura impositiva del gobierno, de la forma de cobrar impuestos, es la que mantiene desde el punto de vista del presupuesto las finanzas públicas. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Pagamos más? ¿El IVA es importante? ¿No lo es? ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Hay una distorsión real? ¿No hay un manejo adecuado? Hay muchas cosas. Hay un manejo muy inadecuado. Que de nuevo, esto no intenta ser un ataque específico al gobierno del presidente Maduro. Es decir, porque es que si tú chequeas nuestra historia, es decir, tú vas a ver que estos miedos, esta búsqueda de control de precios y de cambio, estos manejos inadecuados de la estrategia impositiva, estos congelamientos en el precio de la gasolina, son muy viejos en Venezuela. Es decir, esto no es un tema nuevo, es un tema viejo. Los gobiernos siempre, partamos por un elemento inicial. Cuando tú congelas los precios o básicamente, en el caso de la gasolina congelas, pero además controlas los precios e impides que los precios suban, los gobiernos no lo hacen por malos. Es decir, los gobiernos no están tratando de hacer daño congelando los precios o controlando los precios. Ellos creen que como el consumidor tiene que ser protegido y hay un incremento de precios que está afectando su bolsillo, su responsabilidad como gobierno es, tratar de evitar que la gente se empobrezca. Esa es su visión del tema. Entonces, ¿qué hace? Lo más fácil. Vamos a decretar una congelación de precios, porque tú sí puedes decretar un congelamiento de precios. Lo que tú no puedes decretar es lo que ocasiona ese incremento permanente de los precios y la distorsión que no vas a corregir escondiéndola en un control. Lo que no se decreta es la confianza de los inversionistas para colocar recursos y expandir la producción. Pero el gobierno dice, por ejemplo, llamamos, en palabras del gobierno, a la burguesía criolla a sentarse, a los empresarios, y encontramos que le dimos los recursos, le dimos la divisa, y todavía siguen especulando. Porque tú no, primero, porque tú no puedes llamar a los empresarios y decirles, ven, yo quiero negociar contigo. Siéntate y negociar significa que tú vas a hacer lo que yo te digo que vas a hacer. O sea, ¿qué es eso? O el problema no se resuelve solamente entregándote dólares. Porque tú puedes tener un país repleto de dólares y sin leche. ¿Por qué? Porque resulta que si tú no tienes una política agraria adecuada, claro, no produces entonces tú puedes tener todos los dólares del mundo, pero no vas a tener vacas. Ni vas a tener las vacas lecheras que requiere el país para poder tener un suministro adecuado. Entonces, no importa, las importo. ¿Tú te imaginas el fracaso? Es decir, ubícate tú en el plano de un hacedor de política pública. ¿Tú te imaginas el fracaso que tiene que sentir alguien
que dice que para resolver el problema del país va a incrementar las importaciones. Claro. Es decir, tú te imaginas el fracaso de un gobierno que se supone promotor de la producción local y nacional y de la independencia alimentaria, que tiene que decirle a todos los venezolanos pero partamos que de para hoy. resolver el problema se va a importar 600 millones de dólares de mercancía. Pero hay una cosa importante, fíjate, desde el punto de vista de las políticas públicas, partamos desde hoy. No estoy produciendo los niveles adecuados de lo que dijiste, de carne o de leche, de lo que sea. Tengo que importar. Absolutamente. Tengo que incrementar, tengo que auspiciar, tengo que activar el aparato productivo nacional, pero a la par tengo que importarlo porque a la gente hay que calmarlo también. Sin duda. Desde el punto de vista yo te digo, es la frustración de quien tiene que tomar esa medida. Claro que la tiene que tomar. Yo estoy totalmente de acuerdo con incrementar inmediatamente los niveles de importación para garantizar el abastecimiento pleno en Venezuela. Y eso, yo estoy absolutamente además convencido que tiene que hacerse en un mercado libre, donde la gente pueda decidir comprar los dólares que requiera para poder importar esa mercancía. Pero eso sí, también pagar por ella el precio de un mercado en dólares mucho más elevado que los 6.30 o los 10 bolívares por dólar que el gobierno ha colocado en sus políticas públicas. Ahora, que yo esté de acuerdo en esa importación no significa que yo esté de acuerdo con que esa importación va a resolver aunque sea la política del gobierno. Porque tú tienes como país que fomentar la producción nacional, la inversión nacional. Es decir, es una política que tú tienes que tener. Eso nunca vas a dejar de importar. Pero no puede ser que todo lo que tú te metas a la boca en Venezuela, que más del 75% de las cosas sean importadas. Bueno, eso no tiene sentido. Claro, pero el empresario siempre, Luis Vicente, va a buscar los mejores escenarios, las mejores condiciones, las sociedades que le permitan a él resguardar su capital, lo cual implica que si el gobierno tomara estas medidas, como una devaluación pertinente, un aumento que hemos hablado de la gasolina para efectos de cubrir otras necesidades, de incrementar la importación, como tú dijiste, y que haya un mercado libre, aún así el empresario tiene que buscar por una cultura capitalista, buscar su ganancia. Es que es normal. Es decir, es que, de nuevo, criminalizar las utilidades de las empresas tampoco va a resolver el problema. ¿Por qué va a venir un inversionista a expandir la producción en Venezuela? Sí. Porque es venezolano. Entonces él quiere ayudar al país. A ver, tú aquí claro, en el canal, es decir, ¿me permites por favor unos 10 spots publicitarios de data análisis de aquí a fin de año, que estoy en plena campaña electoral gratis, porque como yo soy chévere o soy amigo tuyo, entonces tú no me vas a cobrar? Claro. No, ¿verdad? ¿Verdad que tú me vas a cobrar? Claro. ¿Y por qué me vas a cobrar? Me vas a cobrar porque tú tienes que pagar. Tienes que pagar la infraestructura, tienes que pagar este estudio sensacional donde nosotros estamos, tienes que pagar a toda esta gente que está detrás de esas cámaras, tienes que pagar digamos, la copita, el agua, tienes que pagar todo, digamos, lo que me brindaste afuera en el cafetín, todo eso lo tienes que pagar la nueva ley del trabajo, que hace mucho más costoso todo el tema de los horarios, tienes que pagar los impuestos al Estado, tienes que pagar digamos, la infraestructura completa donde estás. Y además, no se puede vivir de espejismo. Y además le tienes que decir a los inversionistas que están dispuestos a colocar sus recursos en este negocio privado, le tienes que decir que le vas a dar un retorno por su inversión mejor que haber tenido su platica metido en un banco suizo o en un banco americano, donde él, sin ningún riesgo, hubiera obtenido dinero. Ahora, ven acá. Tienes que competir con eso. Ayúdanos en esta materia, así aprendiendo cada vez más del profesor, así de manera abrupta. Yo tengo una platica, un dinero. Aquí estuvieron los emprendedores, la asociación de emprendedores, una gente que emprende. Si yo tengo una platica, ¿cuál es tu sugerencia básica? ¿Lo dejo en el banco? ¿Lo invierto en algo que me produzca rentabilidad superior? Es algo a lo mejor muy sencillo de preguntarlo. Pero la gente dice, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Tengo el dinero dónde? Bueno, yo creo que es muy importante entender que, digamos, en una situación de crisis, lo primero es utilizar los recursos para invertir. Es decir, para poder generar recursos con él. Comérselo, consumir, comprar cosas que lo único que hacen es incrementar tus gastos, no es una buena idea. Y tenerlo en el banco a una tasa de interés real negativa, que
te quiere decir que lo que te están pagando es menos que lo que te está comiendo la inflación, tampoco tiene sentido. Tengo que hacer un corte. Invertir. Tengo que hacer un corte. Ya venimos. Continuamos en Contrapeso con Luis Vicente León. Fíjate, el gobierno y su capacidad empleadora llega un momento que tiene un límite. En grandes economías se han hablado de la microempresa como elemento sustituto para evitar el pasivo laboral. ¿Es una salida, es una opción real para Venezuela de manera tal de ocupar a esa población que actualmente no tiene un empleo formal, que no es llevarlos al tema de ser de la buonería, de la economía informal, no, sino que se produzcan microempresarios de manera tal que sea política de Estado de manera masiva para provocar mayor ocupación de la población? La política de Estado es promover la producción y la inversión, y en todas sus formas. La propiedad privada, la empresa privada, tiene diferentes manifestaciones, desde las grandes empresas, que son a veces también muy necesarias para algunos procesos productivos. Tú no te puedes imaginar una pequeña empresa o microempresa produciendo medicamentos altamente sofisticados para resolver el cáncer o para resolver el SIDA. Es decir, eso no va a ocurrir en un emprendimiento de 3 señoras en Altagracia de Orituco. Eso no pasa así. Es decir, tú necesitas un batallón de PhDs, de investigación, de desarrollo, de tecnología, para poder avanzar en algunos proyectos de ese tipo. Pero sí existen proyectos de microempresas que son importantísimos, que sirven de soporte y de abastecimiento, incluso para todas esas redes de grandes empresas. Y en la idea de lo que ellos han siempre esbozado, en la idea de buscar o en el deseo de ser una Venezuela potencia realmente. Y lo puede ser si ves el conjunto completo de la inversión privada como un motor del desarrollo. Ahora, pero aquí ha estado, mira, el coronel José Machillán, doctor en ciencias políticas, aquí han estado economistas, sociólogos, investigadores. Yo creo que llega el momento, Luis Vicente, que uno tiene que poner las armas aquí en este país, pues. Oposición y gobierno, porque si no nos ponemos un mínimo de acuerdo con cosas que haya que hacer para que sea sustentable el que esta generación pueda progresar, o simplemente nos quedamos... Es que yo creo que tú has dado en el clavo, que además no solamente eres tú. Te cuento que cerca del 80% de la población en la última encuesta nacional de Data Analysis decía que la única manera de resolver el problema económico en Venezuela es en el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Para la mayoría de la población venezolana, la propiedad privada es fundamental y relevante, pero además la empresa privada es el generador deseado de empleo para la mayoría de los venezolanos. El ataque del Estado a la empresa privada no es visto en positivo, pero al revés. También esa misma población siente que el Estado tiene un rol que cumplir, que tiene un rol de regulación, de negociación, de control, que ellos sienten... De cobertura de la deuda social acumulada. Cobertura, que además sienten además que sí existen algunos abusos dentro del sector privado que de alguna manera tienen que ser regulados por el Estado. Sí, hay gente que ha atacado la Misión Vivienda, y yo entiendo que ojalá la gente tuviera su propiedad del apartamento, que se lo den, pero también es importante decir que vino a aliviar ciertamente una deuda en esa materia, porque además es función del Estado, una obligación del Estado. El incremento en la producción de viviendas, sobre todo el año pasado, fue realmente impresionante y lo puedes ver en todo el país. Lamentablemente, por cierto, la Misión Vivienda ha tenido una reducción muy importante, dado en las propias cifras, digamos, del Banco Central de Venezuela. En las cifras estatales vemos una caída muy severa en la producción de la Misión Vivienda, que coincide con la caída en el Producto Interno Bruto del sector de construcción este año, que ha caído de manera muy significativa y que Luis, tenemos que invitar a reponer. Ver unos billetes en los próximos meses de 200, de 500, debe ser señal de alarma para todos. Es que deberíamos haberlo visto hace mucho tiempo. Es decir, si tú tienes un billete de $100 en los Estados Unidos y $100
en el mercado negro, no lo podemos decir, pero no existe billete ni cercano en Venezuela para el valor de eso. ¿Por qué no lo podemos tener, digamos, billetes que nos faciliten el trabajo en Venezuela? Es una ridícula no tenerlo. Bueno, Luis Vicente León, agradecido por la invitación, presencia en el día de hoy, por tu tranquilidad, por tu paciencia, por la buena pedagogía, y te invito ahora a relajarnos un poco, porque después de estos elementos importantes, sustantivos del programa con Luis Vicente León, lo vamos a invitar para escuchar y observar a Anaís Vivas por el resto de mi vida. Hasta entonces. Quiero despertar los sueños, dibujar la luz del día, ser un puente de canciones por el resto de mi vida. Quiero caminar descalza, de la mano con la prisa, encontrar un mar secreto por el resto de mi vida y robar la aguja del reloj y que el tiempo rompa su prisión, vivir siguiendo los latidos del corazón, vestirme con la lluvia, correr detrás de la luna, ser un cielo abierto dentro de tus ojos, abrirte las ventanas, nacer cada mañana, ser yo misma por el resto de mi vida. Quiero conocer a la gente que aprendió a soñar de día, que ya no sin darse cuenta el camino de semillas. Sal y piérdete en la calle y no mires los letreros, y en la soledad que no es soledad, pon tu alma de primero. Quiero ser la aguja del reloj y que el tiempo rompa su prisión, vivir siguiendo los latidos del corazón, vestirme con la lluvia, correr tras de la luna, ser un cielo abierto dentro de tus ojos, abrirte las ventanas, nacer cada mañana, ser yo misma por el resto de mi vida y empezar cada vez con la misma fuerza de la primera vez, vestirme con la lluvia, correr detrás de la luna, ser un cielo abierto dentro de tus ojos, abrirte las ventanas, nacer cada mañana, ser yo misma por el resto, vestirme con la lluvia, correr tras de la luna, ser un cielo abierto dentro de tus ojos, abrirte las ventanas, nacer cada mañana, ser yo misma por el resto, cantarte por el resto de mi vida.